Hola, bienvenidos a estas nuevas lecciones sobre las cartas del Evangelio. Las cartas del Evangelio es un material de evangelismo para la evangelización del mundo. A partir de hoy nosotros veremos 10 cartas importantes, 10 materiales de evangelismo, en el cual nosotros plantearemos preguntas y las respuestas a esas preguntas a través de la palabra de Dios. Hoy la primera carta que tenemos como el título. Es una pregunta que muchas veces nosotros hacemos esta pregunta y escuchamos que el mundo hace esta pregunta. La primera pregunta que vamos a plantear a través de la carta del Evangelio es ¿por qué la gente es infeliz? ¿Por qué la gente es infeliz? Vamos a ver y a confirmar la realidad espiritual a través de la Biblia. Es muy importante que nosotros en este tiempo tengamos nuestra palabra de Dios, nuestra Biblia al lado para confirmar la palabra, para confirmar esta realidad espiritual que se mueve constantemente en este mundo. Vamos a ver Romanos 3:23. En Romanos 3:23 la Escritura nos dice muy claramente, la Escritura es muy precisa en Romanos 3:23, nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde es que comienza este pecado? ¿Cuál es ese pecado? ¿Cuál es ese pecado que todos nosotros hemos cometido? ¿Y por qué ese pecado lleva al hombre a la destitución de la gloria de Dios? Como dice Romanos 3:23. Cuando nosotros vemos la Escritura, tenemos que ser precisos en esta palabra. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es la razón por la cual la gente que tiene que ser feliz no puede encontrar la felicidad y está sufriendo aún? Algunas personas están siendo afligidas por problemas familiares, por problemas de salud, por problemas económicos o por problemas mentales. Porque no son felices, caen en la bebida, en el juego, en el baile y como conclusión acaban siendo más infelices. ¿Cuál es esa razón? ¿Por qué el hombre no puede ser feliz? ¿Por qué el hombre busca constantemente en el mundo, en la sociedad, busca ser feliz? La palabra de Dios nos enseña una realidad espiritual a la cual nosotros no podemos darle la espalda, a la cual no podemos escapar por nosotros mismos. Por eso, cuando la Escritura nos dice hoy que estamos destituidos de la gloria de Dios, tenemos que ponerle atención a esta palabra. El hombre está destituido de la gloria de Dios, punto 1. Quiere decir que el hombre está separado de Dios. El hombre está separado de Dios. ¿Por qué? Por una desobediencia que el hombre comete. Esa desobediencia lleva al hombre a ser ignorante de Dios. En Romanos 3:23 la Escritura nos dice hoy, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron. En Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice la Escritura. Hoy nosotros tenemos que ver que la palabra de Dios habla de una realidad espiritual a la cual nosotros como seres humanos tenemos que mirarla firmemente y con seriedad. Este resultado en el cual el hombre queda separado de Dios nos hace caer a nosotros en un estado de pecado. En un estado de pecado. Romanos 3:10 dice la Escritura que no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. El hombre, al caer y al ser destituido de la gloria de Dios, el hombre cae en sufrimiento. Sufrimientos mentales, sufrimientos físicos. El hombre empieza a vivir vidas desequilibradas, empieza a vivir indignamente. El hombre empieza a ser afligido por enfermedades. Vemos las enfermedades que pasan en cada época se levantan nuevos virus, azotan a naciones. El hombre constantemente está en ese sufrimiento. Y la pregunta es, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la raíz? Vemos enfermedades mentales, vemos gente que vive afligida físicamente. Es lo que podemos ver con nuestros propios ojos. Pero hay una causa más allá de eso, hay una raíz en la cual nosotros tenemos que poner atención. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar como problema espiritual. Hay un problema espiritual en el hombre, el cual el hombre no puede resolver por sí solo, el cual el hombre ha cometido en el principio, hace mucho tiempo atrás, nuestros antepasados cayeron en un problema fundamental, la cual el hombre no puede resolver, si no es a través de la palabra de Dios, a través de lo que la Biblia nos va a enseñar el día de hoy. Así que es muy importante que hoy veamos nuestras Biblias, que veamos la palabra de Dios para no buscar la solución en cosas supersticiosas, para no buscar la solución en religiones, para no buscar la solución en la santería, en la brujería, para no caer en un estado
de muerte espiritual, sino al contrario. Este inicio, este problema por la cual la gente es infeliz, tiene un comienzo. Y ese comienzo nos enseña la palabra de Dios. Todo empezó hace mucho tiempo, cuando la palabra nos dice en Génesis capítulo 3, hay un evento que pasa en la Biblia. El hombre original fue creado a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:27. El hombre original fue creado con autoridad para fructificarse, para multiplicarse, para señorear en los peces del mar, para señorear sobre las aves del cielo, para señorear sobre todas las bestias que se mueven en esta tierra. El hombre original recibe el aliento de vida de parte de Dios, Génesis 2:7. El hombre original recibe una promesa con el Señor de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiere ciertamente va a morir, Génesis 2:17. Pero hay un evento en Génesis 3, que es el evento donde aparece Adán y Eva, que no es un evento más, que no es un cuento más de la Biblia. Es la realidad del mundo espiritual en el cual Adán y Eva, al desobedecer a Dios, al ser tentados por Satanás, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, la cual Dios les dijo que no tocaran, es tentado por el diablo en Génesis 3:5, para ser como Dios, para conocer el bien y el mal. Y a partir de ese momento, el hombre al desobedecer a Dios, el hombre cae en un estado espiritual de sufrimiento. El hombre se separa de Dios. Al separarse de Dios, el hombre cae en maldición. Al caer en maldición, el hombre queda atado a un ser espiritual. Ya no es hijo de Dios, sino pasa a ser hijo del diablo. En esta verdad espiritual podemos ver Génesis capítulo 3 del 1 al 20. La palabra de Dios nos enseña en Génesis capítulo 3 lo que pasa realmente cuando el hombre queda separado de Dios. Es por eso que hoy nosotros tenemos que ver esta pregunta, responder esta pregunta: ¿por qué la gente es infeliz? La gente es infeliz porque pecamos todos y porque todos estamos instituidos de la gloria de Dios. Y ese pecado se originó en Génesis capítulo 3 en la palabra de Dios. Esa institución se originó en Génesis capítulo 3 en la palabra de Dios. Es una realidad espiritual a la cual no podemos escapar por nosotros mismos. Entonces, cuando el hombre desobedece a la palabra de Dios, Dios pasa una sentencia a la mujer, Dios pasa una sentencia al hombre, Dios pasa una sentencia a la serpiente, pero vamos a centrarnos en lo que le dice a la mujer y en lo que le dice al hombre. A la mujer le dice, en Génesis capítulo 3, versículo 16, multiplicaré en gran manera, los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aparece el dolor en la mujer. En Génesis capítulo 17 dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, dice, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En Génesis 3:18 dice, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En esta parte de la Biblia nos habla del dolor, de la maldición, todos los días, de los espinos y cardos que son los fracasos de la vida, del sudor, el esfuerzo sobrehumano del hombre por salir adelante, por ser feliz. Y lo más triste es que nos dice que un día vamos a morir, porque fuimos tomados del polvo y al polvo vamos a volver. Entonces nosotros, hay una sentencia en la cual persigue a la humanidad, el cual persigue al hombre en esta época. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando vemos la realidad del mundo, de nuestros países hispanohablantes en este momento, vemos que se resume en Génesis 3, capítulo 3, versículo 16 al 19. Vemos que se resume en el dolor, vemos que se resume en la maldición, vemos que se resume todos los días, vemos que se resume en el fracaso, vemos que se resume en el esfuerzo sobrenatural, sobrehumano, vemos que se resume en las muertes. El hombre no puede cambiar su destino. Entonces es el resultado del problema fundamental de Génesis 3. Por eso hoy la palabra de Dios nos va a enseñar la importancia del Evangelio. ¿Por qué el Evangelio es importante para mi vida? ¿Por qué el Evangelio es importante para tu vida? ¿Por qué el Evangelio es importante en este tiempo? ¿Por qué proclamar a Cristo es importante? ¿Por qué solo Jesucristo es la respuesta a este problema fundamental? Este problema no ha terminado, no se quedó en Génesis 3. Este problema no se quedó en Génesis 3, ni en el Antiguo Testamento. Este problema aún ahora continúa. Aún ahora continúa. Esta infelicidad aún ahora continúa. Cuando vemos la realidad de nuestros pueblos hispanohablantes, nos damos cuenta que esta infelicidad aún ahora continúa. Vemos las atrocidades que pasan en nuestros países hispanohablantes.
Hay un mundo espiritual que tiene sumergido a Latinoamérica, que tiene sumergido a Europa, que tiene sumergido al campo hispanohablante y al mundo entero. Ese mundo espiritual continúa aún ahora, aún ahora. Satanás estaba antes que Adán y Eva fueran creados. Ese problema fundamental del hombre, ese problema de separación, ese problema de maldición, aún ahora continúa. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, la Escritura nos dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En vuestros delitos y pecados, problema fundamental de Génesis 3. Ahí empieza el pecado, ahí empieza el delito. Y en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Habla de un ser espiritual. No hay que escandalizarnos por este ser espiritual. Es Satanás, el diablo, que tiene la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, no solamente que continúa ahora, sino que se incrementa. Vemos que la gente sigue sufriendo angustia, sigue sufriendo afán, preocupación por el futuro, preocupación por el presente. En Mateo 11, 28, la Escritura nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice la palabra de Dios. Entonces, se incrementa constantemente todos los días este problema. La gente no puede ser feliz porque está preocupada, porque está angustiada, porque está trabajada, porque está cargada. Entonces, cuanto más el hombre intenta resolverlo, las cosas más empeoran, porque el hombre empieza a usar métodos humanos, el hombre empieza a usar la inteligencia, el hombre empieza a usar todo lo que puede encontrar en el mundo, pero hemos dejado de lado lo más importante, que es la palabra de Dios. Así que en este tiempo, nosotros como remanentes, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, tenemos que ver la Biblia para poder llegar al evangelismo, para que nuestra iglesia salga al evangelismo, para que el campo hispanohablante sea salvo a través del evangelismo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué la gente es infeliz? Porque por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Esta infelicidad aún ahora continúa, está incrementando, y cuando el hombre busca solucionarlo, empeora. Pero esta infelicidad tiene un responsable. Hay un responsable el cual no podemos callar. Esta infelicidad tiene un responsable del cual no podemos callar. Ni tampoco la iglesia puede escandalizarse cuando mencionamos a Satanás, el diablo, los demonios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis de este ser espiritual que constantemente se mueve en el fluir de la palabra de Dios. Constantemente aparece en el Génesis como aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, la serpiente antigua, el dragón. En Génesis 3.1 aparece como la serpiente. ¿Dónde apareció este ser espiritual? Ezequiel 28. Ezequiel 28, versículos del 14 al 19. La Escritura dice que era un querubín grande, protector, que Dios lo puso en el santo monte. Allí estuvo en medio de las piedras de fuego. Este ser espiritual era perfecto en todos sus caminos hasta el día que se halló maldad en él. Este ser espiritual fue lleno de iniquidad y pecó contra Dios. Este ser espiritual se enalteció su corazón a causa de su hermosura, corrompió su sabiduría. Este ser espiritual fue echado del reino celestial. Este ser espiritual se llama Satanás o diablo, que significa divisor, padre de mentira. Este ser espiritual existe, es invisible a nuestros ojos físicos, pero en el mundo espiritual se mueve y es el que trajo la maldición, es el que trajo el sufrimiento, es el que tiene atado al hombre. Este ser espiritual fue expulsado y, como ya hemos visto en Efesios capítulo 2, versículo 2, tiene la potestad del aire, se mueve en este mundo. No podemos nosotros ocultar, no podemos callar esta verdad espiritual, porque es el que ocasiona la infelicidad del hombre. Satanás tiene cautiva tu vida, tu familia, si estás fuera del Evangelio. Está engañando a la iglesia. Satanás ha separado al hombre de Dios. Satanás intenta separar a los creyentes. Satanás intenta separar la familia. Satanás viene a destruir la vida del ser humano. Por eso en este tiempo nosotros tenemos que ser una iglesia, un cuerpo de Cristo, que podamos dar respuesta. ¿Por qué la gente es infeliz? Porque hay un pecado fundamental de Génesis 3, hay una consecuencia que es Génesis 3, 16 al 19, la cual el hombre no puede resolver, y este ser Satanás está destruyendo nuestras vidas. Para esto apareció Cristo, para esto Dios nos dio el Evangelio, para destruir las obras del diablo, 1 de Juan 3:8. Jesucristo vino para darnos la felicidad, Jesucristo vino para ser el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Tenemos que nosotros hoy, iglesia de Cristo, pararnos firmes y ver ese campo hispanohablante. Es importante que la iglesia entre en la evangelización
Y para entrar en la evangelización tenemos que saber cómo responder, cómo dar el Evangelio, cómo compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la palabra nos dice que este ser espiritual tiene un resultado ya. Este ser espiritual en Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este ser espiritual va a ser destruido cuando Jesús venga como juez, pero aún ahora se mueve en este mundo a través de la cultura, se mueve en este mundo a través de la economía, se mueve en este mundo a través de las cosas que vemos todos los días, a través de las noticias, se mueve en este mundo a través de la maldición, a través del pecado, a través del engaño que hace a la sociedad en este tiempo. Entonces, si el hombre no conoce a Dios, hay un problema espiritual el cual no ha resuelto aún, que es el problema fundamental de Génesis 3. Tenemos que ver la vida de nuestros países hispanohablantes, que está sumergida en el sufrimiento, en el dolor, la maldición, no por un problema político, no por un problema social, no por un problema económico. Hay algo más allá, más profundo, que es el problema espiritual del hombre. Es por el cual el hombre no puede ser feliz. Es el problema de Génesis capítulo 3 en la Biblia. Entonces, si el hombre no conoce a Dios, aparecen problemas espirituales. El hombre no sabe que tiene un padre espiritual y está separado de Dios. Tu padre espiritual es el diablo, Juan 8:44. El hombre no sabe que sufre sin conocer la verdadera razón por la cual está sufriendo. Es el problema fundamental de Génesis 3 que atrapó nuestras vidas. El hombre no tiene la felicidad. El hombre no puede ser feliz fuera de Dios. El hombre no puede ser feliz porque el hombre es un ser espiritual. El hombre no puede tener la felicidad en otras cosas si no encuentra y confirma la realidad espiritual dentro de la palabra. Esa es una verdad espiritual al cual es sencilla, es simple de comprender. Por eso hoy la primera carta del Evangelio nos enseña que el hombre separado de Dios no puede tener paz en el corazón. Mateo 11:28. Aparecen sufrimientos físicos en la vida del hombre. Hechos 8 del 4 al 8. Ver la Biblia. Aparecen sufrimientos mentales. Hechos 16 al 18. Aparece el destino y el hombre separado de Dios. Hay un destino que no podemos cambiar espiritual. Si estamos separados de Dios, si el hombre está separado de Dios, el hombre va al infierno. La palabra de Dios es muy clara en ese aspecto. Por eso Dios nos manda un regalo para restaurar nuestra imagen de Génesis 1:27, para restaurar nuestra autoridad de Génesis 1:28. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el poder de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución a todos los problemas. Ahora, si la gente no está mirando a Jesucristo como único Señor y Salvador, la gente busca ser feliz. La gente busca ser feliz. La gente busca ser feliz de una manera mundana. La gente busca ser feliz de una manera carnal. La gente busca ser feliz solo por placer. Aparecen más problemas espirituales. En consecuencia, cuando se busca de manera mundana, cuando se busca de manera carnal, cuando se busca por placer, lo que trae es mayor infelicidad. ¿Por qué? Porque el problema de tu vida no es el problema físico que estás mirando, no es el problema social, el problema político, el problema financiero que estás teniendo hoy en tu casa. Es el problema espiritual de tu vida personal, el cual tienes que restaurar primero. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón la palabra hoy, ¿por qué la gente es infeliz? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿hay un camino para restaurar eso? Sí, hay un camino. Esa es la gran noticia, esa es la buena nueva, ese es el Evangelio. Ese camino es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese camino va a darnos a nosotros la seguridad de no buscar más en la brujería, de no caer en la santería, de no caer en la idolatría, de no caer en la religión, sino conocer el Evangelio puro, el Evangelio que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. La simiente de la mujer aplastará la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer es Jesucristo, Génesis 3:15. Hoy nosotros podemos responder esta pregunta. ¿Por qué la gente es infeliz? Porque la gente está separada de Dios. Porque la gente está en maldición. Porque la gente está en un pecado fundamental, en un problema fundamental. Porque la gente está atada bajo Satanás. Pero hay una respuesta, hay una salida. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Es solo Cristo el Hijo de Dios. Es solo Cristo la respuesta. Es solo Cristo quien puede sacar al hombre de la maldición. Es solo Cristo que puede sacar al hombre del pecado fundamental. Es solo Cristo quien apareció para deshacer las obras del diablo. Es solo Cristo el Evangelio. Es solo Cristo lo que nuestra vida necesita. Así que hoy, en esta primera carta, vamos a dejar una asignación. Vamos a mirar el capítulo de Génesis, Génesis capítulo 3, del 1 al 6. Vamos a mirar Génesis 16 al 19, que es el origen del problema. Vamos a mirar esto hoy en casa. Vamos a ver que el hombre a raíz de esto quedó separado de Dios. Es el mismo problema de Génesis 3, del 1 al 6. El hombre quedó en pecado. Romanos 3:23, y el hombre quedó atado bajo Satanás. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. El único que puede destruir esto es Jesucristo. Apareció para deshacer estas obras. La primera carta del Evangelio, mirar esto constantemente. En Juan 1:12, la Escritura nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y no solamente que somos hijos de Dios cuando tenemos a Cristo, sino que Cristo está con nosotros todos los días. Mateo 20, 28. Que esta primera carta sea una carta de un inicio para que el movimiento de evangelismo se levante en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestras iglesias y en el campo hispanohablante. Ver esto, por favor, en casa, repasar estos versículos bíblicos y, si es posible, escuchar nuevamente este video para no perder la hilación, para no perder el fluir. Les mandamos un gran abrazo, muchas bendiciones y continúen visitándonos aquí en rutc.tv en el movimiento del evangelismo mundial. Vamos a orar. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, por mostrarnos hoy por qué la gente es infeliz. Señor, gracias por darnos el Evangelio. Gracias, Señor, porque solo Cristo es la solución a todos los problemas, porque solo Jesucristo es el camino para volver a Dios, porque solo Jesucristo nos da la verdadera felicidad y puedes hacer las obras del diablo, porque solo Jesucristo es la respuesta a la vida espiritual del hombre. Padre Dios, Señor, obra a través de tu Espíritu Santo, a través de este material de evangelismo en todo el campo hispanohablante y el mundo entero, Señor. Guíanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, y levanta el movimiento de remanentes que se sujete solo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.